En esta tarde le damos la bienvenida a Elmer Rosales. Él es activista y exiliado nicaragüense porque se está llevando adelante la campaña Nicaragua nos convoca. Queremos saber cuál es el contexto que se está viviendo allá. Elmer me contaba recién fuera de aire que desde el 2019 que está en esta situación de exiliados, nos va a comentar qué es lo que está ocurriendo efectivamente en Nicaragua, porque no solamente hay personas que han tenido que abandonar su país, sino también hay muchos presos políticos. O sea, es una situación que aflige. De hecho, hay políticos, hay personajes, digamos, de la vida pública acá en Argentina y en Latinoamérica que están buscando expresarse, ¿no? Y también formar comisiones que puedan revisar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos en Nicaragua. ¿Cómo estás, Elmer? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por invitarnos y este espacio para poder comentar lo que sucede en Nicaragua. Bueno, ¿cuál es el contexto real? ¿Qué es lo que está pasando desde el 2018? Me decís que están ya bajo esta problemática, son muchos años los que están viviendo de esta manera y bueno, y son muchas personas también las que están padeciendo esta circunstancia, ¿no? Claro, en abril del 2018 inició un proceso de amplias movilizaciones producto de una política de ajuste que venía aplicando Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Eran unas políticas que venían a afectar directamente al sistema de jubilaciones y estaban siendo impulsadas por el Fondo Monetario Internacional. A estas políticas de ajuste se le enfrentaron los adultos mayores, la juventud que fue a acuerpar a las abuelitas y abuelitos. Estas movilizaciones fueron reprimidas y esto hizo de que más y más sectores se fueran sumando, el movimiento campesino, el movimiento feminista, más sectores de la universidad, y generó las movilizaciones más grandes en los últimos 40 años. Pasó de exigir abajo la reforma jubilatoria, esta reforma previsional, a exigir la salida de la pareja presidencial. Bueno, estas movilizaciones fueron reprimidas con técnicas de terrorismo de Estado. Según una cifra de organismos de derechos humanos internacional, más de 325 personas fueron asesinadas y según los organismos de derechos humanos nacionales, las cifras de asesinados aumentan a 500. Miles de personas han sido presas políticas en las cárceles y hoy en día 190 compañeras y compañeros siguen presos políticos dentro de las cárceles, de las cuales 18 son mujeres, 10 son personas que están presas políticas desde antes del 2018. Y actualmente es un estado de sitio, de facto. Las libertades democráticas como asociarse, movilizarse, expresarse, agruparse están totalmente canceladas. Es un estado de sitio. Estamos realmente enfrentando una dictadura que ajusta, digamos, al conjunto de la población, pero de que al mismo tiempo mantiene una serie de negociados con capitales extranjeros de origen canadiense, estadounidenses, europeos, asiáticos, chinos. Entonces es una situación demasiado difícil, sobre todo por la situación de los derechos humanos de las 190 personas presas políticas, por lo cual estamos impulsando la conformación de una comisión internacional de parlamentarios de izquierda, realmente independiente del imperialismo, pero con el objetivo, con el mandato de poder viajar este 6 de julio a Costa Rica para ingresar por tierra a Nicaragua y corroborar in situ cuál es la situación de vida de las compañeras y compañeros presos políticos. ¿Qué sabes de tu familia, Elmer? ¿Cuál es la situación de ellos? Si es que has dejado familiares en Nicaragua, si tenés amigos, me imagino que te aflige mucho, ¿no? Sí, es una situación, es una preocupación constante. De hecho, estar exiliado es una situación similar a vivir en Nicaragua, pero dormir en Argentina, con la mente en Nicaragua, pero con el cuerpo acá. Hace difícil muchas de las cosas. Las personas que todavía resisten al interior de Nicaragua en la clandestinidad, en la semiclandestinidad, lo hacen en condiciones, como te comentaba, sumamente difíciles por este estado de excepción de facto que existe, ¿no? No es posible hoy en día levantar una bandera nacional, que fue un símbolo que tomó la resistencia para enfrentar el ajuste y la represión del gobierno de Ortega y su esposa, la Rosario Murillo, y eso, levantar hoy la bandera nacional, puede significar cárcel, persecución, incluso hasta muerte, como es el caso de nuestro compañero Yader Parajón, un compañero a quien a su hermano Jimmy fue asesinado en medio de las protestas del 2018 y él fue encarcelado por exigir justicia por el asesinato de su hermano. Luego, por la presión, fue logrado ponerlo en libertad y fue vuelto a recapturar porque no se quedaba callado exigiendo la justicia por el asesinato estatal a su hermano Jimmy Parajón. Bueno, hoy Yader Parajón
encarcelado político, ha sido condenado a 12 años por el supuesto crimen de traición a la patria en una de las últimas leyes represivas que ha legislado la dictadura para poder cercenar, ¿no? Y terminar de criminalizar la movilización que se abrió en abril del 2018, pero que todavía hoy resiste en la clandestinidad, en la semiclandestinidad, pero también en todo ese exilio que ha salido, sobre todo en Costa Rica, que es el país fronterizo al sur de Nicaragua, donde una gran ola de migrantes que buscan protección del terror que viene aplicando el gobierno de Ortega Murillo, pero también de las políticas de hambre, de carestía de la vida. Hoy Nicaragua es el segundo país más pobre de todo el continente, solo después de Haití, pero también es uno de los países donde se concentran una de las grandes cantidades de personas millonarias, ¿no? Como es el caso de la familia Ortega Murillo. Son la segunda familia más rica en Nicaragua, solo después de la familia de los Pelas, ¿no? Que pone también en contradicción este falso discurso que toma de que son de izquierda, que son socialistas, sí, cuando administran grandes intereses empresariales. Sí, porque en uno de los mapas que habla de la configuración, ¿no?, de este nuevo escenario político en América, se ve a Nicaragua, digamos, integrado a esos países supuestamente con un signo más hacia la izquierda, ¿no? Como vos decís, una lectura equívoca, digamos. Es totalmente falso eso, hay que decirlo claramente. Desde nosotros, desde Alternativa Anticapitalista, que es una organización que construimos con compañeras en el exilio, pero también en la clandestinidad en Nicaragua, junto con las secciones de la Liga Internacional Socialista, caracterizamos al régimen de Ortega y Murillo como una dictadura capitalista por su condición de clase, ¿no? Por los intereses que protege, por los intereses por los cuales legisla y gobierna, que son los intereses de los capitales nacionales, pero también capitales extranjeros como las megamineras canadienses, británicas, colombianas, las manufactureras taiwanesas, pero también la caracterizamos como una dictadura estalinista, ¿no? Por todo este método represivo, por la persecución a la disidencia, por la persecución hacia los diferentes liderazgos que se oponen por izquierda, pero también por todos los juicios falsos que vienen a ejecutar el sistema judicial bajo el mando de los Ortega Murillo para poder aplastar, digamos, todo ápice de resistencia en contra de las políticas, no solo represivas, también de ajuste a la clase trabajadora en su conjunto. Hoy en día en Nicaragua se oferta hacia empresas transnacionales como un lugar de mano de obra barata. Entonces es un lugar que se vende hacia afuera para venir a invertir, puesto que la mano de obra es barata, porque hay muchas concesiones legales para que estas empresas puedan operar en Nicaragua bajo el formato de zona franca, bajo el formato de zonas de libre comercio o los mismos tratados de libre comercio que Daniel Ortega viene administrando en favor de los Estados Unidos. Por ejemplo. ¿Cómo era la vida antes de 2018? Sí, la vida ya venía difícil, ya habían venido varias movilizaciones, varios procesos de movilización, así fue como ocurrió, digamos, en el 2013. En el 2013 hubieron dos grandes procesos de movilización. Por un lado estaban el movimiento campesino, que venía de luchar en contra de la política entreguista de Ortega, pues había dado una concesión a un empresario chino para la construcción de un supuesto canal interoceánico húmedo, que iba a partir a Nicaragua en dos, que iba a atravesar el lago de Nicaragua, que es la reserva más importante de agua dulce de la región. La ponía en riesgo totalmente, pero con el objetivo de concesionar todo ese territorio de la zona canalera para el beneficio de industrias depredatorias, extractivistas, ¿no? Pero también, por otro lado, hubo un proceso que se le conoció como Ocupa INS, que fue la toma del Instituto de Seguridad Social. Como te decía yo, en el 2018 ya venía golpeada el sistema de seguridad social. Bueno, en el 2013 generó este movimiento que exigía una pensión reducida, que era una victoria que se había logrado en los años 80, pero que en los gobiernos neoliberales de los 90 se abolió, y bueno, salieron los trabajadores, los adultos mayores a luchar por ese derecho, y ahí el orteguismo empezó a practicar, digamos, esas tácticas de terrorismo de Estado, porque ese campamento fue desarticulado por la fuerza con la ayuda de la municipalidad de Managua, la capital, y grupos paraestatales que actúan como grupos de choque, ¿no? Entonces,
Han sido meses de resistencia, han sido luchas de mucha resistencia, pero en definitiva, abril del 2018 abrió un parteaguas en el proceso movilizatorio y de resistencia y de lucha. Claro. Y de hartazgo también, Claro. ¿no? De la sociedad en su conjunto. Elmer, ¿y tu situación particular cómo se da? Claro, nosotros participamos del proceso, digamos, la juventud, el sector estudiantil, universitario estuvo a la vanguardia de las movilizaciones de abril del 2018 y las subsiguientes, pero, perdón, a medida que avanzaba la represión del régimen iba siendo más selectivo. Entonces a finales de diciembre, a medida que sentía que se acercaba más, opté por exiliarme, a como han optado más de 400 personas que hoy están en el exilio o que se suman a las caravanas de migrantes al Ser Norte para poder llegar hasta los Estados Unidos y buscar algunas alternativas económicas para mejorar, ¿no?, la situación. Bueno, en mi caso, yo puedo decir que tuve un exilio privilegiado porque al venir en Argentina me encontré con las compañeras y las compañeras del Movimiento Socialista de los Trabajadores que ya venían impulsando desde el primer mes del 2018, en abril, campañas por la liberación de los presos, para visibilizar cuál es la situación que se vive en Nicaragua, para poder votar el cerco mediático que no permitía saber al conjunto de la población en realidad qué es lo que estaba sucediendo en este país. Entonces, en ese sentido fue privilegiado porque tuvimos la experiencia de poder tener también una formación política de base, desde abajo, de la clase trabajadora, y eso nos ayuda hoy un montón a sacar conclusiones que, bueno, en los momentos de algidez, de mucha movilización, no habíamos tenido tiempo de reflexionar. No, y en esa medida es que hoy en día estamos impulsando esta comisión internacional de parlamentarias, de parlamentarios, porque queremos motorizar sobre todo al exilio que sigue resistiendo en Costa Rica, pero también a toda esa resistencia en la clandestinidad y en la semiclandestinidad en Nicaragua, porque llevamos 4 años sin justicia, 4 años con impunidad, ¿no?, en Nicaragua. Terrible realmente. Bueno, esperemos que esta comisión se pueda conformar y puedan verificar especialmente y que esta situación termine, ¿no?, para que muchos nicaragüenses puedan retornar a su hogar, para que se regularice la situación de los presos políticos y para que finalmente Nicaragua encuentre ese camino que su pueblo está reclamando. Elmer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias por acompañarnos.